Bienvenido al canal del Mensajero de la Verdad. Que Dios te bendiga y proteja tu vida. Suscríbase, siga nuestro trabajo y comparta la verdad con los demás. Actos 16. Y llegó a Derbe y Listra. Y he aquí que había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente, pero su padre era griego. Del que dieron buen testimonio los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Pablo quiso que fuera con él, y lo tomó, y lo circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y mientras recorrían las ciudades, les entregaban los decretos que debían cumplir, ordenados por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. De modo que las iglesias fueron en la fe, y aumentaban cada día en número. Y al pasar por Frigia y la provincia de Galacia, el Espíritu Santo les impidió predicar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y cuando pasaron por Misia, bajaron a Troas. Pablo tuvo una visión nocturna en la que se le apareció un macedonio que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. E inmediatamente después de esta visión procuramos salir a Macedonia, concluyendo que el Señor nos había llamado a predicarles el Evangelio. Y navegando desde Troas, pusimos rumbo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la principal ciudad de esta parte de Macedonia, que es un asentamiento. Y el sábado salimos de las puertas a la orilla del río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y cuando nos sentamos, hablamos con las mujeres que estaban reunidas. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos oyó, y el Señor le abrió el corazón para que escuchara lo que Pablo decía. Después de que ella y su familia fueron bautizados, nos suplicó diciendo: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos allí. Y nos instó. Y sucedió que, cuando íbamos a rezar, nos salió al encuentro cierta doncella que tenía espíritu de adivinación, y que trajo a sus amos mucha ganancia por medio de la adivinación. Siguió a Pablo y a nosotros, y gritó diciendo: estos hombres que nos anuncian el camino de la salvación son los siervos del Dios Altísimo. Y esto lo hizo durante muchos días. Pero Pablo, muy turbado, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió a esa misma hora. Y cuando sus amos vieron que la esperanza de su ganancia se había esfumado, apresaron a Pablo y a Silas, y los llevaron a la plaza ante los magistrados. Y cuando los llevaron a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, han perturbado nuestra ciudad. Y establecen costumbres que no nos es lícito recibir ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó contra ellos, y los magistrados les arrancaron las ropas y ordenaron que fueran golpeados con varas. Y después de haberles dado muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Que, tras recibir tal orden, los arrojó a la prisión interior, y les aseguró los pies en el cepo. Era cerca de la medianoche, cuando Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los demás prisioneros los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto que hizo temblar los cimientos de la cárcel, y enseguida se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Cuando el carcelero se despertó y vio las puertas de la prisión abiertas, sacó su espada y quiso suicidarse, pensando que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo gritó con una voz fuerte, diciendo: no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Y pidiendo luz, entró de un salto y, temblando, se postró ante Pablo y Silas. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y te salvarás, tú y tu familia. Y le predicaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y los tomó a la misma hora de la noche, y les lavó las heridas, y se bautizó, él y todos los suyos, enseguida. Luego los llevó a su casa, y puso una mesa ante ellos, y se alegró de su creencia en Dios con toda su casa. Y cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los serenos, diciendo: dejad ir a esos hombres. Y el carcelero le dijo a Pablo estas palabras, diciendo: los magistrados me han ordenado que os ponga en libertad. Ahora, pues, salid y marchaos en paz. Pero Pablo respondió: nos han azotado públicamente, y sin que nos condenaran, siendo hombres romanos. Nos han metido en la cárcel, y ahora nos echan a escondidas. No será así, pero que vengan ellos mismos y nos saquen.
Los bandidos fueron y contaron a los magistrados estas palabras, y se asustaron al saber que eran romanos. Y vinieron y les suplicaron, y cuando los sacaron, les pidieron que se fueran de la ciudad. Y saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y viendo a los hermanos, los consolaron, y se fueron.